¿no? Mi nombre es Randy Mercado Sánchez, soy oftalmólogo, trabajo en el Hospital Santa Rosa, miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología y de la Academia Americana de Oftalmología. Sobre glaucoma, hoy día justo teníamos un pequeño caso clínico, hay conceptos de repente que ustedes no está de más que puedan aclarar, reafirmar, ¿no? Entonces, el concepto sobre glaucoma es que es una neuropatía anterior crónica, ¿no? Es un daño en el nervio óptico que es crónico, que es progresivo y que se debe a varios factores, ¿no? Y se acompaña de varias características, y dentro de ello es que se pierde fibras nerviosas y las células ganglionares que se conectan con las fibras nerviosas, ¿no? Y que hay un patrón típico de lesión del nervio óptico, como vemos acá a la derecha, ¿no? Que hay una excavación que va avanzando, que a veces es concéntrica o a veces puede tener cierto grado, una escotadura. Puede acompañarse también con algunos cambios alrededor del nervio óptico, a veces con hemorragias en astilla, un tipo de excavación en la cual, en la cual se puede ver también esta lámina cribosa aumentada, la nasalización, le decimos, de los vasos, ¿no? Y a veces una escotadura que generalmente puede ser inferior o superior. Si de acá dividimos el nervio óptico, dividimos la parte interna nasal y la parte temporal. Y acá, ¿se ve lo que estoy señalando con el puntero o no? Acá. Sí se ve, doctor. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá generalmente hay una verticalización de esta excavación, ¿no? Entonces son signos que nos orientan a pensar en que hay un daño en el nervio óptico. Y cuando hablamos de la definición, en ningún momento dice presión ocular, ¿no? Entonces uno dice, caramba, pero doctor, pues siempre he escuchado glaucoma, presión ocular. Entonces la definición de glaucoma, para reafirmar este concepto, no es presión ocular, es un daño en el nervio óptico y generalmente se debe a la presión ocular alta, ¿no? Entonces, y acá de repente me faltó resaltar al inicio, ¿no? O sea, es importante el glaucoma como enfermedad, en este caso la parte oftalmológica, que incluso hay un día en el cual se celebra el Día Mundial del Glaucoma, que es el 12 de marzo, que durante toda la semana hay diferentes actividades en el Perú, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y acá un poco resaltando el hecho, ¿no?, de que las personas no se dan cuenta muchas veces que están perdiendo la visión, porque el último que se pierde es la visión central. Entonces es eso que se lleven como mensaje, ¿no? Que es una enfermedad importante dentro de la parte oftalmológica. Y acá es importante, ¿por qué? Porque cuando uno opera, cuando uno controla, y el daño que uno ha podido notar es irreversible, en el sentido de que lo que ha perdido la visión no lo va a recuperar, ¿no? Entonces de ahí la importancia de la detección temprana. Entonces tal es así que si hay un daño en el nervio óptico, acá se va a traducir en la parte estructural, el daño en el nervio óptico, en un daño funcional, en una alteración del campo visual, que vemos que esto puede ir avanzando a lo largo del tiempo. Y acá es importante varias cosas, que de repente también lo voy a tocar posteriormente, que uno tiene que, si ni bien detecta a un paciente con glaucoma, tiene que considerar varias cosas. La presión ocular a la cual evalúa al paciente, la edad a la cual uno encuentra al paciente. No es lo mismo de tener un paciente en 30 de presión ocular y teniendo 25 años, 30 años, que una persona que tiene sus 80 años y tiene sus 25, 30. Y acá viene la reflexión, un poco como para análisis, que se pueda extrapolar también en otras enfermedades. Una persona que tiene 25, 30 años y tiene una presión de 25, 30 de presión, entonces uno dice, tiene todavía un futuro por delante. Contrario al paciente que ya tiene sus 80 años, tiene 25, 30 y no le ha producido mucho daño en lo que hablamos del campo visual o la visión. Entonces uno dice, el intentar bajar la presión ocular no va a ser de repente tan intensa, no debería ser tan intensa como una persona que es más joven, ¿no? Bueno, va por ahí. Cualquier pregunta me puede interrumpir, no hay ningún problema.
Entonces, así que acá es importante, ¿no? Entonces, el factor asociado más importante es la presión intraocular. Entonces, nosotros tenemos una campana de Gauss, como ustedes ya conocen, ¿no? Que se maneja esos valores entre 10 y 20 en la población normal. Pero hay una población con glaucoma en la cual se brinca el hecho mismo que pueda estar, primero, que pueda estar todavía dentro del rango normal de presión ocular, pero con daño en el nervio óptico. Y acá hablamos de un glaucoma con presión normal. O puede ser que tenga puede ser normal, pero con la presión ocular alta. O puede ser ya con paciente con presión ocular alta, pero con daño en el nervio óptico. Y ya hablamos propiamente dicho de una población con glaucoma, ¿no? Y tal es así, que es la segunda causa de ceguera en el mundo, ¿no? De las causas, aproximadamente el 12%. Y una de las principales causas, y es la primera causa de ceguera irreversible, ¿no? Y una de las principales causas de discapacidad visual moderada y grave. Ahí para el 2020 ya se consideraba, ¿no?, casi 70 millones de afectados por glaucoma, y de ellos el 10% van a ser ciegos bilaterales. La prevalencia del 2 a 4% de mayores de 40 años, y siempre es bueno considerar, ¿no?, que al 50% pacientes que no son diagnosticados de glaucoma en países desarrollados, incluso hasta un 90% de países en vías de desarrollo no tienen diagnóstico de glaucoma teniéndolo. Y es así que hay características, ¿no? Como comentábamos al inicio, ¿no? Pero acá resalto que esto es silencioso, al punto que se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. Y esta progresión es irreversible, en la cual hay un 40-60% de las fibras nerviosas se habrán perdido cuando el paciente detecte alteración en su campo visual. Eso hablando en generalidad. En la práctica hay pacientes que incluso ni se dan cuenta que tienen glaucoma avanzado, porque asumen que ese campo visual restringido o esa poca visión que tiene es normal. A veces se cree que con los años hay enfermedades que tienen que darse en provincia, incluso se asume que con los años uno se va quedando ciego, que es normal. Y uno debe ya sacarse de la mente esa idea, ¿no? Entonces acá vemos que hay una correlación, progresión, daño nervio óptico y campo visual. Daño nervio óptico, en el cual esto puede seguir avanzando, de esto es lo normal, nervio óptico sano, y este daño se va correlacionando con una pérdida del campo visual. Entonces así que hablamos en lo que es glaucoma propiamente dicho, hay cambios funcionales, cambios estructurales. Pero acá para que haya cambios funcionales en el campo visual, ya tiene que haber una pérdida incluso del 40-50% de fibras nerviosas. Entonces nosotros antes lo que también se creía como un mito, ¿no?, el hecho, ¿no?, el diagnóstico de glaucoma es con campo visual, mentira, ¿no? Entonces el diagnóstico de glaucoma se confirma con un campo visual cuando ya es un glaucoma establecido, pero el diagnóstico tiene que ir apuntado a la detección de las fibras nerviosas, células ganglionares y factores de riesgo, ¿no? Y obviamente lo que se apunta siempre es la parte molecular. Y acá hay un continuo en el glaucoma. Entonces, hay factores de riesgo, ¿no? La edad, ¿no?, es un factor de riesgo. La raza, ¿no?, asiático más glaucoma de ángulo estrecho. Historia familiar de glaucoma. Hay personas que tienen familia con glaucoma, tiene el papá, uno le hace su examen al hijo y encuentra que tiene predisposición, factores de riesgo. Si hablamos como hablamos en la mañana, la cámara estrecha, ya se puede estar dejando notar, a veces presión, algunas escotaduras sin mayor alteraciones en el campo visual, ¿no? Entonces hay factores demográficos propiamente, y hay factores oculares. Es importante esto de detectar, sobre todo con los exámenes, ¿no? La presión intraocular es más importante. La córnea central, ¿no?, puede ser gruesa. Mientras más gruesa sea, sale más la presión ocular alta. Entonces falsea un poco la presión ocular real. Entonces ahí tiene que hacer como hacer un examen de paquimetría para ver el grosor de la córnea, para hacer la corrección del caso de la presión intraocular. Uno puede ver el nervio óptico, puede ver hemorragias en el disco, también presión de perfusión ocular,
pacientes miopes es más común el glaucoma de ángulo abierto, hipermétropes, glaucoma de ángulo estrecho. La profundidad de cámara anterior estrecha. O sea, también no necesariamente el paciente tiene que ser hipermétrope para tener cámara anterior estrecha. Es más frecuente, pero hay miopes con cámara estrecha, ¿no? Entonces, es bueno tener eso en cuenta. El cristalino, cuando el diámetro anteroposterior es mayor, ¿no? Pseudofoliación, una especie de escamas que puedan aparecer sobre el cristalino y que se puedan acumular incluso en el trabéculo. La dispersión de pigmento en algunas personas también pueden hacer glaucoma pigmentario, ¿no? Y no oculares, esto también está en duda. La diabetes se considera, migraña también, enfermedades cardiovasculares, síndrome del apnea del sueño, ¿no? Pero acá yo lo que he visto es más que como que agrava la predisposición que pueda tener al hecho de tener glaucoma. Hay dos factores de riesgo, perdón, hay tres teorías de lo que es factores de riesgo. La teoría de la presencia de glaucoma, ¿no? Primero, la teoría mecánica, ¿no? que lo da la presión intraocular propiamente dicho. La teoría vascular, en la cual hay una mala irrigación, mala circulación, y la teoría oxidativa, ¿no? Que tiene que ver con los radicales libres. Entonces, parece así que es importante para entender el glaucoma, importante el ojo. Entonces, lo que daña en el glaucoma es el nervio óptico. Pero acá, en esta zona, el cuerpo ciliar, el epitelio ciliar es el encargado de producir el humor acuoso, que viaja por detrás del iris, pasa a través de la abertura papilar, y de esa agua se drena el líquido, el humor acuoso, por el trabéculo. Vemos acá, en esta zona donde el trabéculo pasa el canal de Slade, vasos colectores, vasos subconjuntivales, ¿no? Igual. Pues tal es así que podemos clasificar, de acuerdo a esto, a este tipo de ángulo, el ángulo abierto, o ángulo estrecho. Entonces, para el diagnóstico de glaucoma, varios considerandos: la presión intraocular, el estudio del ángulo camerular, gonioscopía para ver qué tipo de ángulo es, y el estado estructural. Eso lo uno evaluando el nervio óptico con una retinografía, una foto del nervio óptico, que no solamente me permite ver el nervio óptico, sino también las fibras nerviosas que van entrando en el nervio óptico, y la tomografía. Entonces, la retinografía más me da una evaluación cualitativa, y la tomografía me da una evaluación cuali y cuantitativa principalmente. Y el estado funcional lo da el estudio del campo visual. Presión intraocular, hay diferentes aparatos, ¿no? El gold estándar es la tonometría panáctica, y esto es lo que uno ve, ¿no? Una continuación de unos anillos o semianillos, ¿no? Que se tiñe con la fluoresceína sobre la córnea, ¿no? La tonometría de aire, de rebote, tonopé. El ángulo se coloca en una copa de Goldman y me permite ver que están abierto o cerrado. Uno ve el ángulo en la medida que pueda ver ciertas estructuras, ¿no? Solamente ve esto, lo que se conoce como línea de Schwab, hablamos de un ángulo estrecho, se ve el trabéculo, si ve el espolón escleral, las bandas ciliar, ya estamos hablando de un ángulo abierto. Y ahora también esto es la parte de un estudio manual, ¿no? Pero un estudio digital, hay aparatos que me permiten tomar una foto acoplando la parte anterior a la córnea y me permite ver las estructuras del ángulo. Pero también hay estudios, ¿no? Se puede digitalizar, por así decirlo, ¿no? Una tomografía del segmento anterior me permite ver el ángulo, me permite ver la distancia que está entre el espolón escleral, y ver incluso qué tanto está protruido, por así decirlo, el cristalino, ¿no? Si hay bloqueo pupilar. Y esto hablamos con una tomografía, ¿no? La cual se emite una luz, ¿no? En este caso, acá lo que se emite es sonido, ¿no? Entonces hay un estudio de ecografía de alta resolución, en el cual se utiliza una sonda de 50 MHz y me permite también hacer un estudio. La ventaja con la ecografía, que me permite ver qué hay detrás, ¿no? A veces el cuerpo ciliar se anterioriza y empuja el ángulo. Entonces no es cuestión que el ángulo propiamente esté estrecho, sino que algo está empujando de atrás. Incluso también hay quistes en el iris, ¿no? Retroiridianos. Entonces, y otra manera también de apreciar ya la parte posterior es el nervio óptico, es como el estudio
retinografía, ¿no? Me permite ver el nervio óptico, me permite ver la escotadura, me permite ver el grado de excavación vertical, nasalización, hemorragia, pero también a veces las fibras nerviosas que se van perdiendo en cuña, ¿no? Entonces eso también. A veces hay pequeñas cuñas con tomografía normal, pero ya viendo estas cuñas, ¿no? Que se llama signo de HOIT, el signo de Hoyt, nos permite también ya darnos cuenta que hay un daño que se debe ir. Si hay factores de riesgo asociados, también hay estudios de provocación, ¿no? Pero en líneas generales es lo que estamos comentando, ¿no? Hay también un análisis para esto del anillo neuroretinal. También se analiza ahora la mácula. En los últimos 5 o 6 años ha dado bastante énfasis en el estudio de la mácula, donde están mayor cantidad de las células ganglionares, ¿no? Y obviamente es importante el campo visual, ¿no? Bueno, el campo visual utilizado me permite no solamente evaluar el glaucoma, me permite también hacer estudios neurooftalmológicos. Pero hablando propiamente de glaucoma, hay tipos de lesiones en el campo visual típicas, ¿no? De glaucoma, de escotomas, le decimos de Yabú, ¿no? Acá otros tipos de escalones nasales, paracentrales, temporales, que son típicos del glaucoma en el estudio, ¿no? Entonces acá es importante la correlación que puede haber en el nervio óptico y el campo visual, ¿no? Y en base a qué tanto va avanzando este daño del nervio óptico, se va dejando notar una alteración en el campo visual, ¿no? Entonces eso es importante. Hay un daño que se va dejando notar en el nervio óptico y se correlaciona en el campo visual. ¿Sabes? Así que una vez teniendo el diagnóstico, ¿cómo lo tratamos? Ya que es importante lo que comentaba, ¿no? ¿En qué situación está el paciente? Porque de acuerdo a eso, uno tiene que personalizar el tratamiento. Ver también si está solamente en un periodo hipertensivo, en un periodo preperimétrico, en el cual antes que se deje notar las alteraciones en el campo visual, o ya en la cual ya hay alteraciones propiamente dichas en el campo visual. Y tal es así que es importante, cuando uno ve al paciente, qué defecto hay en el paciente. ¿Cuál es su esperanza de vida y la presión ocular a la que ocurre el daño? Porque si la esperanza de vida es larga, el deseo de bajar la presión ocular tiene que ser mayor. O sea, la intención de bajar la presión ocular, uno tiene que apuntar que tiene que ser más baja, ¿no? Igual, ¿no? Si la esperanza de vida, lo que le comentaba al inicio, 80 años, entonces la intención de bajar la presión ocular tampoco no vamos a desesperar por bajarla de inmediato tremendamente. O sea, ahí de repente bajar un 20%, un 30%, ¿no? Diferente a un paciente que de repente, lo que le decía al comienzo de la charla, ¿no? Que pueda tener de repente esos 25 o 30 años con una presión de 30, 35. Obviamente uno tiene que apuntar a bajar la presión ocular en mayor medida. Entonces, así que hay diferentes medicamentos, hay beta bloqueadores, mióticos. Mióticos se utiliza principalmente para lo que puede ser el ángulo estrecho, ¿no? Y cada vez se utiliza menos, ya solamente se utiliza incluso ahora en estos tiempos, previo a la aplicación del láser, ¿no? En este caso de iridotomía, ya no se utiliza como tratamiento. Antes se usaba tanto para el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho. Simpático-miméticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo que hacen es inhibir la producción del humor acuoso, ¿no? El líquido del humor acuoso, hay dos vías en las cuales se elimina a nivel de la malla trabecular y a nivel de la vía uveoscleral, ¿no? Los derivados de las prostaglandinas como la tanopros, travoprost y la imatoprost, ¿no? Aumentan el drenaje por la vía uveoscleral. Agentes osmóticos, mannitol, glicerina, isosorbide, se utilizan generalmente como, al menos en el cuadro agudo, ¿no? Si uno quiere bajar un paciente la presión ocular de manera aguda, le ayuda a esto. Y lo otro, a veces como premedicación antes de una cirugía, si un paciente, por ejemplo, tiene el ángulo estrecho, no tiene presión ocular alta, pero tiene un ángulo estrecho y va a ir a una cirugía de catarata, ¿no? Entonces, uno lo puede utilizar como para premedicar. Entonces, lo que es láser,
Hay diferentes tipos de láser. En este caso, iridotomía láser, iridoplastia láser, uno lo utiliza más por lo que es el ángulo estrecho. Entonces, acá vemos ángulo estrecho con abombamiento, bloqueo pupilar. Entonces, lo que uno hace, este flujo está bloqueado, por acá decirlo, porque está estrecho y acá también está bloqueado. Entonces, lo que uno hace es un pequeño yuelo, por así decirlo, para liberar ese humor acuoso bloqueado, ¿no? Y de manera secundaria, ¿no? Aperturar un poco más ese ángulo estrecho, ¿no? Entonces, acá, antes de la iridotomía, después de la iridotomía. Ahora, cuando uno quiere poner, aprovecho esta imagen, que este ángulo también se abra un poco más, uno puede poner láser directamente en el iris, pero no con este tipo de láser que se llama Jack láser, sino con tipo de láser argón o de diodo, en el cual lo que uno hace es aplicar láser para que se pueda contraer un poco el iris periférico y pueda aperturarse un poco más. Como esto. Entonces, hace unos pequeños con láser a determinada longitud de onda, determinado poder, lo que uno hace es que haya contracciones en la parte periférica. Se contrae y se va un poco más para atrás el iris, ¿no? Por así decirlo. Entonces se llama iridoplastia láser. La trabeculoplastia, lo que uno hace a nivel del ángulo, sobre todo la malla trabecular, uno pone unos pequeños hoyuelos con el láser, ¿no? Que hay diferentes tipos de láser a nivel de trabéculo. Puede ser el mismo Jack láser, pero otro tipo de onda, o el láser argón también. En esta zona, como decíamos al comienzo, es donde se produce el humor acuoso, en el epitelio ciliar. Entonces, hay un tratamiento con tipo de láser, 810 nanómetros, y este láser es el que penetra diferentes estructuras, y lo que hace es que, de dos maneras, porque hay dos tipos de ciclo fotocoagulación láser, ¿no? El micropulsado y de onda continua. Entonces, lo que uno va a buscar es que este tejido encargado de producir el humor acuoso deje de producir en la cantidad que lo estaba haciendo, ¿no? Básicamente eso se apunta. Y cuando hay tantas alternativas, es porque no todos los pacientes le va bien con algo, ¿no? Entonces le estamos ahorita mostrando las diferentes alternativas. Hay también dispositivos que uno le puede colocar diferentes localizaciones, por así decirlo, valga la redundancia, dentro de la malla trabecular, supracoroideo, subconjuntival, ¿no? Obviamente se necesita otro tipo de aparataje para colocar el mismo. El detalle con esto son los costos. Y que a veces el tratamiento no es definitivo, incluso con esto, ¿no? Y el tratamiento ya es el gol estándar, lo que es cirugía de la trabeculectomía. Entonces, lo que uno hace, periodisección de conjuntiva, ¿no? Uno levanta una tapa escleral y hace una esclerectomía, ¿no? Y lo acompaña con una iridectomía y el cierre y después el drenaje a través de esa esclerectomía a nivel subconjuntival, ¿no? Básicamente eso. Y si no va bien, también otras alternativas, como la colocación de un dispositivo de drenaje, ¿no? En el cual el plato va en esta zona entre los músculos y hay un tubo que conecta cámara anterior hacia ese tubo. Todo no está exento de complicaciones. Cualquier tratamiento que uno hace no está exento de complicaciones. Obviamente lo que uno busca siempre es el bien del paciente. Y un poco resaltando de nuevo, ¿no? La detección precoz, ¿no? Un nervio óptico sano y un nervio óptico con glaucoma avanzado. Hay daño no solamente en el nervio óptico, sino en el campo visual, ¿no? Entonces, eso era lo que quería transmitirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se me escuchó bien? Sí, doctor, una Sí, doctor. pregunta. En el caso del ángulo cerrado, también se tendría que hacer, bueno, diré ángulo abierto, también se tendría que hacer una trabeculectomía. Claro, pero no de inicio. Va a depender cómo va con el tratamiento médico, ¿no? ¿No? O cuando puede una trabeculoplastia, ¿no?
pero siempre se deja como una alternativa. Siempre lo invasivo, siempre uno tiene que ser bastante equilibrado en decir cuándo opero, ¿no? Entonces, el paciente va muy bien después de una cirugía, pero hay pacientes también que puede perder la vista por una cirugía, ¿no? Puede perder lo poco de visión que pueda tener con una cirugía. Entonces, siempre la parte quirúrgica tiene que ser sopesada, ¿no? Pero siempre inicio de tratamiento médico. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Espero que les haya gustado y haber compartido este día. Doctor, Sí, disculpe, una consulta. Sí, doctor. Cuando un paciente ya pierde totalmente la visión, el tratamiento solamente es para mantener la presión ocular, ¿verdad? O ya no. A ver, hay pacientes que pierden la visión por el glaucoma y están con la Claro. presión ocular alta. Entonces, ahí eh, eh, el manejo es bastante de la mano con el paciente, ¿ah? Porque hay pacientes que les es costoso estar con tratamiento y hay pacientes que se mueren con su glaucoma y nada más, pero hay pacientes que conteniendo la presión ocular alta le comienza a producir daño ya no la parte del nervio óptico, sino la parte ya a nivel la parte anterior, la córnea. Hay córneas que se descompensan por el glaucoma y cuando se descompensa una córnea produce edema corneal, edema epitelial, se queja de dolor, ¿no? Entonces hay pacientes que uno le da como una alternativa el tratamiento para que le baje un poco más, pero hay pacientes que he visto que no les baja la presión ocular, entonces uno tiene que ir de la mano en qué momento actuar, sobre todo cuando se acompaña esa presión ocular alta, ya comienza a acompañarse con dolor, entonces uno tiene que bajar la presión ocular de otra manera, no para que vean mejor, sino para para calmar ese dolor o potencial dolor que pueda tener. Bien, doctor. Gracias. Muy bien. Un gusto haber compartido la charla el día de hoy con ustedes, ¿ah? Ya cualquier cosa, bueno, con el grupo que tengo, me pueden preguntar lo que quieran. ¿Ya? Entonces, ahí nos estamos viendo. Aprovecho con el almuerzo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Igualmente. Doctor. Hasta luego. Provecho, Saludos. doctor. Hasta luego. Igualmente.